puesto esta imagen inicial en la primera diapositiva que hace alusión a lo que viene a ser este pasaje bíblico sobre las torres de Babel. Muchas veces cuando se habla de la dogmática en el derecho penal, no encontramos una definición adecuada de qué viene a ser la dogmática dentro del derecho penal. Yo, después de buscar mucho y reflexionar mucho respecto a qué significa la dogmática dentro del derecho penal, llegué a encontrar un libro del profesor Enrique Bacigalupo, un libro bastante breve que justamente se llama ¿Tiene un futuro la dogmática en el derecho penal? Y es un libro bastante breve, digo, porque tiene apenas 80 páginas. En este libro, el profesor Bacigalupo nos hace entender que la dogmática en el derecho penal no es otra cosa sino el conjunto de conocimientos que tratan de construir un lenguaje propio dentro de nuestra disciplina. Pero, ¿por qué construir un lenguaje propio? Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros vamos a un médico con alguna falencia o con algún problema de salud, si le decimos nuestra sintomatología a un médico, por ejemplo, que tenemos fiebre, que tenemos un dolor en la parte abdominal muy agudo, pongámonos el caso de que un médico nos diga, bueno, por esos síntomas yo deduzco que usted tiene un dolor de fiebre. Vamos a un segundo médico, le damos la misma sintomatología y este médico nos dice, por los síntomas que usted tiene, yo deduzco que usted presenta un problema gastrointestinal. Y vamos a un tercer médico que nos dice, pero para mí usted no tiene ningún problema. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que estos tres médicos no manejan un lenguaje uniforme. Y como no manejan un lenguaje uniforme, los resultados a los cuales llegan a partir de los síntomas que les hemos expuesto son totalmente divergentes. Lo mismo pasa en la dogmática. Cuando no existe uniformidad o cuando no existe suficiente profundidad en el conocimiento de las categorías del derecho penal, cuando nos veamos frente a los casos concretos que se suscitan día a día, vamos a llegar a soluciones así de divergentes, así de extrañas para algunos y así de sin sentido para otros. Por eso el profesor Bacigalupo dice, la función de la dogmática no solamente es tratar de construir un lenguaje jurídico para el derecho penal, sino que fundamentalmente esto persigue la finalidad de generar un lenguaje uniforme y predecible. Esa es la función de la dogmática dentro del derecho penal. Por eso es que ponía esta primera imagen que hacía alusión a las torres de Babel, porque de acuerdo a este pasaje bíblico, antes de que se suscite esta historia de las torres de Babel, pues toda la humanidad manejaba un único lenguaje. Y a partir de la cadena de sucesos que se desencadenan en este pasaje, se generan los diversos lenguajes y las diversas lenguas que conocemos hoy en día. Las personas se ven sumidas en un caótico problema y dilema de no poderse entender unas a otras porque cada una hablaba un lenguaje distinto. Pues lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es uniformizar algunos conceptos a partir de tratar de comprender cuál es el núcleo o cuál es el elemento central dentro de cada una de las categorías del derecho penal que vamos a ver a continuación. Pues la primera parte está referida a la terminología y la definición del derecho penal. Cuando tomamos un manual de derecho penal, yo he tomado para efectos de preparar esta primera clase el manual de derecho penal del profesor José Hurtado Pozo, que a mí personalmente me parece el mejor manual de derecho penal referido a la dogmática del derecho penal aplicada al derecho penal peruano, porque en calidad y profundidad existen muchos manuales de derecho penal mucho más profundos, como los del profesor Gunther Jakob, los del profesor Clark Roxin, los del profesor Wolfgang Frisch, los del profesor Wolfgang Nuck. Existen muchísimos manuales más, pero tenemos que empezar por un manual que esté referido al texto de derecho penal.
profesor Zaffaroni decía, debemos partir por comprender nuestro propio derecho penal para después tratar de comprender los demás sistemas de derecho penal. Y el profesor Hurtado Pozo, cuya bibliografía es un derecho penal sorprendente porque solo su bibliografía son 110 páginas, dice que cuando nos referimos al derecho penal como una noción introductoria, hacemos referencia a que este sería un conjunto de reglas y principios que son expresados en un lenguaje determinado. Alude a que la primera vez en la historia donde formalmente se usa la expresión de derecho penal es en 1810 con el Código Penal francés, ¿no? El fenómeno de la codificación en el mundo, que inicia justamente en el derecho francés a partir de una decisión política de Napoleón, todos lo conocemos, pues no solamente trae el surgimiento de la escuela de la exégesis, sino que trae el surgimiento de muchas novedades para el derecho, y una de ellas en el derecho penal es la denominación del derecho penal. En alemán esto se llama Strafrecht, y el Strafrecht también se traduce como derecho penal, y en Italia pues se conoce como diritto penale. Esta opinión coincidente tienen el profesor Juan Bustos Ramírez, ya fallecido, un eminente penalista chileno, y el profesor Maurach y Jeschek, dos penalistas alemanes que también son penalistas, ambos penalistas contemporáneos, que ya fallecieron también, pero que tienen un profundo conocimiento de la disciplina del derecho penal. Pero también debemos recordar que si bien esta denominación de derecho penal surge en 1810 en Francia, existía una denominación anterior que es retomada por el profesor Enrico Ferri, un profesor italiano muy conocido porque es a partir de él que se desarrollan las corrientes sociológicas del derecho penal y estas teorías del delincuente nato y otras, y él justamente en una obra publicada en 1928, ya casi una obra en los últimos años de vida que tenía, denomina el derecho como un derecho criminal, no como un derecho penal, sino como un derecho criminal. Y cuando se evalúa cuál es la distinción o cuál es la diferencia entre la denominación de derecho penal y derecho criminal, es que el derecho criminal se enfoca más en la persona, en el criminal, a quien se le denominaba así. ¿Y por qué se alude a esta expresión de derecho criminal? Se entiende porque en el pensamiento del profesor Ferri, lo fundamental era considerar a los seres humanos que cometían delitos como enfermos. Así como una persona tiene una enfermedad en su salud, va al médico y el médico le suministra determinado tratamiento enfocado y focalizado en ese característico mal, pues el profesor Ferri estaba convencido de que las personas que delinquían también necesitaban una dosis exacta y particular de lo que viene a ser una pena específica para curar ese mal. Por eso es que se hacía énfasis en el criminal. Lo fundamental era el análisis de por qué esa persona había delinquido. Por eso se denominaba un derecho criminal. Se enfocaba toda la concepción del pensamiento en el criminal. Pero en el derecho penal, estrictamente, la denominación hace alusión más a una vinculación, como lo vamos a ver adelante, con la legalidad. Con la legalidad por la cual la pena es una consecuencia atribuible a la consecución o consumación de un delito. Entonces, en este sistema donde se denomina derecho penal, un elemento neurálgico o fundamental del pensamiento es la pena y su sanción. Como sabemos también, existen diversas teorías de la pena, teorías absolutas, teorías relativas, teorías mixtas, pero que no se me ha encargado de exponerlas en este momento, podríamos exponerlas en otro momento, pero lo que queremos dejar en claro es que esta denominación de derecho penal entonces tiene como un elemento central y fundamentador a esta pena vinculada a la legalidad de las sanciones penales y a los fundamentos o teorías que sirvan de sustento a la imposición de penas dentro de una sociedad civilizada. Entonces, el profesor Hurtado Pozo nos dice que a partir de esta denominación de derecho penal también se genera una triple relación entre el Estado,
el delincuente, que es a quien justamente se le impone la sanción penal, y la víctima, quien finalmente es el que resulta perjudicado en los bienes jurídicos tutelados de los cuales esta víctima pues es dueño, es propietario, y son bienes jurídicos que o son lesionados o son puestos en peligro conforme a las nociones contemporáneas de derecho penal. Tenemos otra denominación que viene a ser lo que es un derecho penal sustantivo y un derecho penal objetivo. El derecho penal objetivo, en esencia, viene a ser la denominación de lo que conocemos como disposiciones legales. ¿Qué es una disposición legal? Acá hemos traído nuestro Código Penal, y si abrimos cualquiera de los artículos de la parte especial, por ejemplo el infanticidio, el artículo 110, dice: la madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. ¿Qué es una disposición legal? Lo que está escrito en el Código. Debemos distinguir y debemos tener mucho cuidado de no asemejar o no asimilar el término disposición legal con norma jurídica. Norma jurídica no es disposición legal, y muchas veces se comete el error de decir: estoy leyendo la norma jurídica contenida en el artículo tal. Falso. La norma jurídica no pertenece a un ente de la realidad, no es algo que podamos coger en un código y leerlo por escrito. Una norma jurídica es el resultado de la interpretación que hacemos de una disposición legal en función de un caso concreto. Si yo veo que Pedro tiene un hijo con Marta, y Marta, después de tener este bebé, al mes de nacido el bebé, mata a su hijo que se llama Joseph, entonces si yo cojo el Código Penal y digo: el artículo 110 sanciona el acto de infanticidio, y como Marta ha matado a su hijo Joseph bajo la influencia de un estado corporal, en consecuencia Marta ha consumado un delito de infanticidio y deberá ser sancionada, ese proceso de reflexión a partir del cual yo estoy vinculando el caso concreto con la disposición legal es la norma jurídica del caso concreto, porque estoy partiendo de un supuesto de hecho, lo estoy subsumiendo en una disposición legal y estoy atribuyendo una consecuencia jurídica. Eso es una norma jurídica. Pero no confundan la noción de norma jurídica con lo que está escrito en el código. Lo que está escrito en el código es una disposición legal. Una norma jurídica será siempre el resultado de una actividad interpretativa, de vincular una disposición con un caso concreto. Pero cuando en doctrina se alude a un derecho penal objetivo, se está aludiendo estrictamente a la noción de disposición legal. Y una disposición legal es aquella que califica una acción como un delito y prevé su sanción, como la que está en el artículo 110 del Código Penal. Establece supuestos también donde se permiten algunos de estos comportamientos, causas de justificación. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque usualmente pensamos que el derecho penal es únicamente, en la noción de derecho penal objetivo, es únicamente aquellas disposiciones que prevén una conducta y su sanción. Eso es falso. El derecho penal objetivo tiene hasta 4 tipos de disposiciones legales. Una de ellas, y la clásica, es la que establece un supuesto de hecho y la sanción a la cual se vincula. Pero existe un segundo tipo, que son las normas o las disposiciones jurídico-penales que establecen casos de justificación. Por ejemplo, cuando analizamos el delito de resistencia a la autoridad, el Código Penal señala que no configura delito el resistirnos a nuestra propia detención. Cuando el Código Penal dice que no configura delito el resistirnos a nuestra propia detención, está justificando un supuesto de hecho. Y esa es una norma también del Código Penal, porque es una norma permisiva. Pero también el Código Penal tiene normas que determinan la extinción, sea del delito o sea de su sanción, y son las normas que conocemos como normas que regulan la prescripción. Actualmente, y conforme a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, ya no solamente nos regimos
por las normas establecidas en el artículo 80 al 84 del Código Penal, que establecían los supuestos clásicos de prescripción ordinaria y prescripción extraordinaria, sino que conforme al nuevo Código Procesal Penal también tenemos supuestos de suspensión e interrupción de la prescripción, que generan el fenómeno de que cuando se formaliza una investigación preparatoria, un delito cuando prescribe. La regla más sencilla que yo he concluido es: un delito prescribirá cuando se cumple 2 veces el máximo de la pena más la mitad del máximo. Es decir, si el supuesto de prescripción extraordinaria era que la prescripción extraordinaria es el máximo de la pena más la mitad del máximo, suponiendo que el delito tenía una pena de 2 años, si la prescripción extraordinaria era 3, conforme a las reglas del nuevo Código Procesal Penal, si por ese delito se formaliza investigación preparatoria, pues ese delito ya no prescribirá extraordinariamente los 3 años, sino prescribirá luego de superado los supuestos de interrupción de la prescripción penal a los 6 años. Porque eso es en conclusión a lo que nos llevan las reglas del nuevo Código Procesal Penal. No es que un delito jamás va a prescribir, lo único que pasa es que han duplicado las normas de la prescripción extraordinaria y le han puesto otra denominación. Pero también las disposiciones legales en el Código Penal tienen reglas de jurisdicción especial. ¿Por qué? Porque un derecho pluricultural como el que tenemos en nuestro país, en una sociedad pluricultural como la que existe en Perú, pues tenemos que respetar la forma de administrar justicia penal también cuando se trata de justicia comunal, justicia nativa. En nuestro país se respeta muchísimo esto en aquellos casos donde existen justamente comunidades campesinas y nativas reconocidas en principio por el derecho y donde por patrones culturales y de conducta ellos tienen un propio sistema de regulación de las conductas prohibidas. Lógicamente que esto no es algo absoluto, no es que a partir de la justicia comunal y nativa se puede sancionar todo tipo de delitos, pero sí se le da cierto margen de acción para casos menores, hurtos de gallinas, casos de faltas, ¿no? Que no existiría la necesidad de que estas personas se introduzcan dentro del sistema penal formal, porque eso podría traer más problemas dentro de su comunidad que soluciones, y por eso es que se opta que si ya ellos tienen un propio sistema social a partir del cual componen o dan solución a sus conflictos de esa índole, se opta por respetar esos ámbitos de solución que tienen ellos, por el respeto justamente de esta pluriculturalidad. Entonces las disposiciones del Código Penal también respetan esto. ¿Y cuál es un caso típico del respeto de la justicia comunal y nativa? Lo que conocemos como error de prohibición. Muchas veces se alude al error de prohibición como error de prohibición culturalmente condicionado. Eso es una redundancia. Porque ¿qué error de prohibición no está condicionado por la cultura de una persona? Ninguno. Todo error de prohibición está condicionado por la cultura de una persona. Es decir, error de prohibición culturalmente condicionado es una redundancia. Es simplemente error de prohibición. Y un error de prohibición hace referencia a aquellos casos donde la persona, justamente por la comprensión y la concepción que tiene de la sociedad y de lo que es prohibido y lo que es permitido, considera que determinada conducta que está desarrollando está permitida. Un típico caso y un típico ejemplo que existía en nuestro país, y digo existía porque ya no existe mucho, eran los casos de relaciones sexuales que tenían personas adultas de comunidades nativas y campesinas a mucho, generalmente nativas, con niñas de 12, 13 años de edad, y que de acuerdo a sus patrones culturales esto era algo totalmente lícito y totalmente permitido. Pero esto ya en realidad progresivamente está desapareciendo. Pero ese era un caso de error de prohibición, porque la persona sabía que estaba teniendo una relación sexual con una menor de edad, es decir, estaba desplegando una acción, tenía conciencia y conocimiento de la acción que estaba desplegando, estaba actuando dolosamente, pero no le era reprochable la antijuricidad de su actuar porque no tenía conciencia de la ilicitud de su acto. Error de prohibición. Entonces, a eso se refiere el derecho penal objetivo, a las disposiciones legales de estas 4 tipologías que encontramos dentro de nuestro Código Penal: las que prohíben, las que permiten, las que las extinguen y las que establecen supuestos de regulación excepcional o especial.
Pero también tenemos una noción que es el derecho penal subjetivo. Y el derecho penal subjetivo tradicionalmente hace referencia a lo que es el jus puniendi. El jus puniendi es justamente una potestad de la cual es titular el Estado. Es el evento y que la suma de esas libertades personales a las que renunciamos pasen a formar un ente superior que esté por encima de todos para a la vez garantizar nuestra libertad. Es bastante curioso esto, renunciamos a nuestra libertad para que nuestra libertad esté garantizada, porque de otra forma no tendríamos seguridad jurídica, de otra forma no podríamos desempeñarnos con la certeza de que si alguien lesiona nuestros derechos va a resultar sancionado, sino que viviríamos pues en un estado anárquico donde todos harían lo que quisieran, y así la vida en sociedad sería un completo caos. Entonces, como existe Estado, y como existe por una necesidad inevitable de la subsistencia de la sociedad, este Estado está imbuido de un poder que nosotros mismos le hemos otorgado, que se denomina el jus puniendi. Y a partir de este jus puniendi, el Estado tiene la facultad para promulgar leyes penales, el Estado tiene un poder para organizar el sistema de justicia penal. La forma como se resuelven los casos penales en nuestro país es solo una de las múltiples formas que existen para resolver casos penales. No es la única. ¿Y quién define cómo se va a organizar este sistema de resolución de casos penales? Pues el Estado. El Estado define cuál es el sistema por el que se va a optar. También este poder sirve para ejecutar las sanciones penales. Concluye un proceso penal, se impone una sanción a una persona, ¿y por qué se ejecuta esta sanción? Justamente se ejecuta porque por el jus puniendi el Estado tiene un poder para ejecutar estas sanciones. ¿Qué es sino el poder de tener una policía, un Instituto Nacional Penitenciario, un establecimiento penitenciario donde poner a estas personas, la capacidad de detener a los seres humanos y ponerlos en la cárcel? Pues es el ejercicio del poder para ejecutar sanciones penales. Y finalmente es la fuente del derecho penal objetivo, o al menos eso es lo que dice un sector de la doctrina, que a partir del jus puniendi, función para promulgar leyes penales, es que surge el derecho penal objetivo. Pero esta visión o esta postura de que es del jus puniendi de la cual surge el derecho penal objetivo o las disposiciones legales, ¿es unánime? No, existe una objeción, y esa objeción la hizo el profesor Carl Binding. Carl Binding es un pensador clásico del derecho penal, y no solo del derecho penal, de la filosofía del derecho, que tiene una obra cumbre y monumental que es el Tratado de las Normas de Binding. Una obra que es bastante extensa, donde él hace toda una teoría respecto a cómo funcionan los sistemas normativos. Y este profesor dice que en realidad es el derecho objetivo donde surge el jus puniendi. Es decir, él estaba convencido de que la relación era inversa. No es que el jus puniendi da origen al derecho objetivo o a las disposiciones legales, sino es recién a partir del momento en que existe un derecho objetivo que se puede hablar formal y válidamente de un derecho subjetivo. Si no existe una disposición, si no existe un acto fundacional del Estado por el cual se da origen a un derecho objetivo, antes de eso no podemos hablar de un jus puniendi. Esa era la postura del profesor Carl Binding. Y también se establece que finalmente este jus puniendi tiene un fundamento en la Constitución de todos los estados contemporáneos. Pero así como tiene un fundamento en la Constitución de todos los estados contemporáneos, también va a estar limitado por esta Constitución. Y fundamentalmente por dos aspectos de una Constitución. Por la organización del Estado, porque como hemos visto, ya hemos dicho que el jus puniendi es el que define la forma de solucionar o resolver los casos penales, pero también va a estar limitado por los derechos fundamentales de los cuales son titulares todos los habitantes de una nación. Es decir, el jus puniendi no va a poder ser ejercido a tal punto que aplaste o deje sin efecto los derechos fundamentales. Los dos grandes límites del jus puniendi son derechos fundamentales de todo habitante y la organización del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el que definirá cuál es el sistema de resolución de sus casos penales. Entonces, en la Constitución es donde están los dos grandes límites del jus puniendi.
Derecho penal en sentido formal y en sentido material es otra definición o otra denominación que también encontramos en la doctrina. El derecho penal formal será entendido como las disposiciones contenidas en un código penal, como lo hemos visto. Y la noción formal del derecho penal o su definición formal será que es un comportamiento típico, ilícito y culpable, que es la noción tradicional que a todos nos han enseñado desde nuestras primeras lecciones de derecho penal. Pero existe una noción material, y esta noción material surge a partir de la categoría jurídica conocida como bien jurídico. Y un delito desde una concepción material será aquel comportamiento que lesione o ponga en peligro un bien jurídico. ¿Por qué se denomina material? Se denomina material porque existió allá por el siglo XIX en Alemania un profesor llamado Franz Birbauer. Y Franz Birbauer es justamente el padre de la concepción y la categoría del bien jurídico. Antes de Birbauer no existía bien jurídico, o no existía la categoría jurídica bien jurídico en el derecho penal. Es a partir de la reflexión jurídica que hace Franz Birbauer sobre un caso polémico que se suscitó en Alemania respecto a un delito contra el honor, donde él se pone a reflexionar por qué razón debemos sancionar a las personas cuando se vicia y se ha afectado el honor de otra persona, y hace toda una reflexión con la cual concluye de que todo delito solamente va a estar justificado, que se catalogue como tal, como delito, y que además se imponga una sanción cuando se vulnere un interés efectivo, real y verificable del cual sea titular una persona, como vida, patrimonio y otros. Es decir, tenemos que llegar dentro de un proceso penal a comprobar que existe una lesión efectiva y real, algún interés real del cual es titular una persona. Esa era la noción tradicional del bien jurídico postulada por Birbauer, y por eso es que surge en ese contexto una noción material del delito, como un comportamiento que lesionaba o ponía en peligro un bien jurídico. Lógicamente que esta postura tradicional del bien jurídico, en más de 200 años de historia de dogmática penal, pues ha evolucionado. Y actualmente esta noción de bien jurídico, que era ontológica, esencialmente fenomenológica, ya ha cambiado, y ahora esta noción de bien jurídico es una noción estrictamente normativa o valorativa, porque el bien jurídico no se puede restringir a algo que efectivamente se puede concretar o verificar en la realidad, porque si no, no sancionaríamos pues los delitos contra la administración pública. ¿O ustedes han visto la confianza en la administración, en el adecuado funcionamiento de la administración pública en el plano de la realidad? ¿Lo han podido verificar? ¿Lo han podido observar? No. Pero es una noción valorativa que existe en el plano eminentemente normativo. Como dirían en la filosofía clásica, es algo que existe solamente en el tiempo, pero no en el espacio, y son categorías con las cuales trabajamos cotidianamente en el derecho penal. Y la noción de bien jurídico ha tenido que evolucionar para adaptarse justamente a las necesidades y cambios de la sociedad. Derecho penal como control social formal. No vamos a decir lo tradicional, porque lo tradicional es: existen sistemas de control social informal y formal. Los sistemas informales son la iglesia, la familia, el colegio, etcétera, etcétera. Y cuando todos estos sistemas informales no funcionan, recién pasamos al sistema de control social formal, que es el derecho penal. Vamos a decir algo de eso, pero vamos a explorar cuál es su fundamento. ¿Por qué se habla de un sistema de control social? Que es algo que pocas veces se explora. Dos ilustres y realmente gigantes del pensamiento de la filosofía del derecho: Alf Ross y Herbert Hart. Dos profesores que junto con Hans Kelsen son los tres exponentes más importantes y brillantes del positivismo jurídico. El positivismo jurídico no es lo que a veces, lamentablemente, como dice el profesor Trasegnías Granda, nos han dicho y nos han hablado de un positivismo jurídico pop, de un positivismo jurídico que no es lo que en realidad es el positivismo jurídico. Así es que yo los invito a explorar las obras del profesor Alf Ross y Herbert Hart, además de la teoría pura del derecho de Kelsen. Pero ellos, a partir de los postulados y las reflexiones que hacen, dicen que todo Estado, en una sociedad donde existe un Estado como
un Estado donde existe un jus puniendi que está por encima de todos sus habitantes, se genera con un objetivo. Y este objetivo es buscar motivar a los individuos. ¿Motivar a los individuos para qué? Para que actúen de cierta manera, para que no actúen en un estado anárquico, sino para que actúen en función a determinadas reglas. Y todo esto con el último objetivo o finalidad de que tengan esquemas de vida social o roles. ¿Por qué es importante comprender esto? Porque dentro de toda sociedad, absolutamente todas las cosas que desde que adquirimos conciencia de que somos parte de una sociedad, de nuestras familias, está dirigido a moldear nuestra conducta y nuestros comportamientos. Cuando vemos películas de Disney, la damisela en peligro que es rescatada por el valiente príncipe, ¿no? Eso es una forma de moldear conductas dentro de la sociedad, porque se está poniendo a las mujeres en una posición más débil, con un varón supuestamente el héroe, el príncipe azul que la viene a rescatar. Y como dice el profesor Zaffaroni, ¿por qué este discurso no es a la inversa? ¿Por qué el varón no es el que es rescatado por la damisela superheroína? ¿No? ¿Por qué se nos venden imágenes como Superman, cuyos colores de Superman son muy similares a los colores de la bandera norteamericana? Todos son patrones que van direccionando nuestra conducta y van construyendo justamente los patrones de roles que nosotros debemos asumir dentro de la sociedad. Entonces, Ross y Hart dicen, todo Estado hace eso. Todo Estado, desde todos los ámbitos en los cuales tiene contacto con sus individuos, moldea la conducta de sus ciudadanos. ¿Para qué? Para que sus ciudadanos asuman o tengan esquemas de vida social. Y cuando se rompen estos esquemas de vida social, cuando se rompen estos roles, cuando contravenimos lo que el Estado espera de nosotros, es donde se puede hablar que estamos cometiendo una conducta prohibida o una conducta indebida. Esto tiene mucho que ver con lo que se llama también actualmente en el derecho penal teoría de imputación objetiva. Porque la imputación objetiva no es otra cosa sino un sistema de reflexión jurídica para determinar cuándo una persona ha vulnerado o no el rol socialmente asignado. Y cuando se concluye que la persona cumplió su rol asignado, no se le imputará el delito. Y cuando se concluye que la persona sí vulneró su rol socialmente asignado, se le imputará un delito. Entonces, ¿a partir de qué el Estado moldea la conducta de las personas? Pues a partir de todo. No solamente de lo que nos han enseñado tradicionalmente como mecanismos de control social informal. Es todo el contacto que tenemos con el Estado y sus instituciones, absolutamente todo, está diseñado para moldear nuestras conductas. Pero, contrariamente a lo que tradicionalmente pensábamos de que el derecho penal era un sistema de control, pues en realidad el derecho penal solamente entrará en acción cuando no se alcance este objetivo de que los seres humanos tengan esquemas de vida social o roles. Y cuando no se alcance tal objetivo, el derecho penal se convertirá en el último medio de control social. Pero ya no para moldear las conductas, sino para sancionar a la persona que ha infringido esa conducta. El ideal, y eso lo dicen las teorías de la pena, las teorías que no son las teorías absolutas, sino que son las teorías relativas, las teorías que tratan de generar un cambio en el individuo y en la sociedad. Lo que nos dirán estas teorías es: la pena sirve para resocializar, para reeducar, para reinsertar. Pero yo siempre me pregunto y digo, un juez penal que emite una sentencia y que condena a un ser humano a cadena perpetua, después de emitir esa condena, ¿habrá entrado en penal? ¿Habrá visto la realidad que tienen nuestros sistemas penitenciarios? ¿Se habrá puesto a analizar si realmente nuestros sistemas penitenciarios van a cumplir esas finalidades? Por eso es que el profesor Zaffaroni dice, las teorías de la pena nos dicen lo que el derecho penal debe ser, nos dan un ideal, pero no nos dicen lo que el derecho penal en realidad es. El derecho penal en realidad es pura violencia. Y más aún, como lo dice el profesor Binder, el derecho penal es un sistema conceptual que sirve para enjaular seres humanos. Así es que no se enamoren mucho del derecho penal, sino véanlo siempre con ojos críticos. Porque cuando todo haya fracasado, el derecho penal entrará en acción, pero ya no para tanto moldear tu conducta, sino para
sancionar. El ideal es que entrará también para tratar de reformar, de moldear tu conducta, pero esos son ideales que lamentablemente a veces en la práctica no se cumplen. Y no porque no se quieran cumplir, sino porque nuestros sistemas de organización penitenciaria son tan pésimos que no se puede cumplir, y también porque nuestros niveles de hacinamiento y sobrepoblación penitenciaria son tan agudos que tampoco se puede cumplir, y también porque nuestra población penitenciaria nacional tiene un promedio de más del 50% de personas con prisión preventiva, y por eso es que no se puede cumplir. Entonces, si realmente todos cumplirían su rol y, por ejemplo, las prisiones preventivas fueran excepcionales y no la regla, pues mucho de esto también podría. Principio de legalidad dentro del derecho penal. En realidad, hablar del principio de legalidad es algo muy extenso, muy profundo, muy teórico, pero acá vamos a ver solo una noción introductoria. Yo estoy estudiando el principio de legalidad hace, no les miento, casi 3 años, porque estoy terminando de redactar mi tesis de maestría, y es respecto a una reflexión de lo que es el principio de legalidad, sus límites, sus funciones. Y los penalistas tradicionalmente nos conllevan a hacernos estas 4 preguntas respecto al principio de legalidad, y nos dicen: ¿a quién corresponde el ejercicio de esta función de la legalidad? ¿Cómo ordenar las conductas y prever las consecuencias dentro de un sistema de derecho penal? ¿Cómo garantizamos el trato igualitario entre las personas? ¿Y cómo controlamos la manera en la que se va a ejercer este poder? Y las respuestas a estas preguntas son: la primera, ¿a quién corresponde el ejercicio de esta función? Respuesta: el principio de separación de poderes. Por el principio de separación de poderes, a quien compete el ejercicio de la función de establecer leyes, no solamente penales, sino leyes en general, será aquel órgano del Estado que cumpla la función legislativa. Segunda pregunta: ¿cómo ordenamos las conductas y preveemos las consecuencias? A partir de la vigencia del principio de seguridad jurídica. Solo cuando en un Estado está vigente la seguridad jurídica, podemos saber que si cometemos un accidente de tránsito y lamentablemente fallece una persona, pues tenemos una consecuencia previsible en el Código Penal que se nos puede imponer. A eso está referida la seguridad jurídica en su noción más elemental, aun cuando es mucho más profundo que ello. ¿Cómo garantizamos el trato igualitario entre las personas? El jus cogens internacional de la igualdad. La vigencia de las leyes dentro de un Estado de Derecho es lo único que puede garantizarnos un trato igualitario dentro de una sociedad. Si no existiría un parámetro objetivo como las leyes, estaríamos sometidos a un parámetro subjetivo, como es la arbitrariedad de los gobernantes. En derecho penal, el profesor Steibstein y el profesor Joachim Ruska dicen que existió en el siglo XV y XVI una doctrina llamada la doctrina de los delitos extraordinarios o los delitos extraordinarios, por la cual, cuando tú eras sometido a un proceso penal, no es que el juez agarraba su código penal y decía: tú has cometido tal acto y esto está sancionado en el código con tal pena. Era el juez quien unilateralmente decidía si lo que tú habías cometido era un delito, y era el juez quien unilateralmente decidía qué sanción te iba a imponer. La doctrina de los delitos extraordinarios. Entonces, ¿cuándo se rompe esto? Cuando no es el arbitrio subjetivo de una autoridad la que define lo que es un delito y su consecuencia, sino que es algo previsible porque está previamente establecido en disposiciones legales. ¿Y cómo controlamos la manera en la que se ejerce este poder? A partir de la democracia. Cada vez que vamos a ejercer nuestro derecho al voto y elegimos nuevas autoridades, estamos también ejerciendo un mecanismo de control dentro del propio principio de la vigencia de la legalidad. ¿Por qué? Porque si es el órgano legislativo el que da las leyes dentro de nuestra sociedad, la transitoriedad del cambio de estas autoridades se configura también en un sistema de control de la propia vigencia de la legalidad y las propias leyes que se dan dentro de nuestra realidad. Si no, tendríamos un sistema de democracia y no tuviéramos la posibilidad de alternar o cambiar nuestros gobernantes, igualmente, así existieran leyes,
estaríamos sometidos a la arbitrariedad de los gobernantes perpetuos que estuvieran en el poder. Por eso es que la democracia se constituye también en un eje que permite regular el ejercicio de esta legalidad. Y la suma de la separación de poderes, la seguridad jurídica, la vigencia del principio de igualdad y la democracia son finalmente los fundamentos por los cuales en una el principio de legalidad en derecho penal. Año 1847, Ritter Ansel von Feuerbach, un clásico exponente del derecho penal. Este libro de Tratado de Derecho Penal de Feuerbach estaba solamente en alemán, hasta que muy gentilmente el profesor Zaffaroni, que es una de las mentes más brillantes del derecho penal contemporáneo, lo tradujo al español. Y ahora está publicado con la editorial Hammurabi de Argentina, el manual de Feuerbach traducido al español. Y es justamente a Feuerbach a quien se le atribuye la autoría de esta frase que siempre hemos escuchado seguramente: nullum crimen, nulla pena sine lege previa, certa, scripta y stricta. Bueno, eso es algo que le pertenece a Feuerbach. Fue él el primero en la historia del pensamiento penal el que habló de esta necesidad de la vigencia de la legalidad como fuente del derecho penal. Pero yo he rastreado esto porque estoy investigando el tema y he encontrado que no fue necesariamente Feuerbach, porque esto es lo que dice la doctrina general. Yo he encontrado rastros de la vigencia de la legalidad y vinculada al derecho penal, inclusive en Grecia, en la obra Las leyes de Platón. Muchísimos siglos antes, casi 2000 años antes, ya Platón nos hablaba de la necesidad de que los estados, él hablaba de la república, ¿no? De que las repúblicas estén gobernadas por un sistema legal. Y dentro de su tratado de las leyes, Platón nos habla de categorías como reincidencia, culpabilidad, necesidad de sancionar penalmente, establece un catálogo de delitos y su clasificación. Entonces, en realidad, la respuesta tradicional de que la denominación de la introducción de la legalidad en el pensamiento penal tal vez puede corresponder a Feuerbach, pero la idea de vincular el derecho penal con un sistema de fuentes legales es muchísimo más antiguo y viene todavía desde la filosofía griega, probablemente de mucho antes, y eso es lo que estamos explorando. Y en realidad todos los clásicos de la historia del pensamiento filosófico han analizado la legalidad. La ha analizado Platón en Sobre las Leyes, la ha analizado Aristóteles en su Ética Nicómano y en su obra La República, la ha analizado Santo Tomás de Aquino, que precisamente es él quien ha escrito un tratado sobre la ley positiva, uno de los más brillantes tratados y reflexiones sobre la ley. Lo ha analizado San Agustín de Hipona en su obra de Libre Albedrío y en su obra de La Ciudad de Dios. Lo ha analizado Immanuel Kant, lo ha analizado Federico Hegel, lo ha analizado Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Cuando estaba analizando la obra de Montesquieu, encontré algo curiosísimo, y también la obra de John Locke, que ellos citan a Inca Garcilaso de la Vega. Fue algo muy bonito encontrar eso. Estás leyendo estas obras de los clásicos del pensamiento y encuentras citas de un ilustre peruano, que ha sido tan ilustre que ha llegado a ser citado por clásicos del pensamiento filosófico universal. ¿Por quiénes? Por Montesquieu en su obra del espíritu de las leyes y por John Locke en su segundo tratado sobre el gobierno civil. Entonces, todos los clásicos del pensamiento que nosotros pongamos a reflexionarnos sobre los clásicos del pensamiento filosófico han tenido que analizar la legalidad. Entonces, la importancia de la legalidad dentro de nuestras sociedades no es de ahora, es algo que ha sido una constante permanente en la historia de la humanidad. Y los fundamentos... Se habla bastante sobre el derecho penal alemán, la influencia que se ha tomado incluso en la determinación del código objetivo acá en nuestro país, el derecho francés. ¿Cuál ha sido la influencia del derecho romano respecto a plasmar
este tipo de normas objetivas y subjetivas, ya que incluso hasta el día de hoy muchas de las terminologías la utilizamos dentro del derecho penal y civil. Gracias por la pregunta, eso me permite responder lo siguiente. A lo largo del pensamiento de la humanidad han existido lenguas que se han considerado las lenguas más eruditas, en las cuales accedían solamente las personas más preparadas académicamente. En la época de Roma, esta lengua era el latín. Quienes accedían al latín era porque tenían un nivel de erudición tal que podían analizar las fuentes primigenias de las reflexiones del pensamiento. Esto fue rescatado justamente en Alemania y en la Universidad de Bologna, en Italia, cuando se rescatan las institutas de Justiniano, se rescatan la ley de las 12 tablas que había estado olvidada en el tiempo por muchos siglos, y se rescatan a partir justamente de la escuela de los glosadores. Y ellos rescatan estas fuentes del derecho romano, que estaban escritas en latín, y las trasladan a la época contemporánea. Esa es la razón por la cual a partir de esta escuela de los glosadores, que es una de las escuelas clásicas del pensamiento jurídico, que da origen a otras escuelas del pensamiento posterior, se asume desde ese momento la tradición de tomar la terminología latina, en la cual eran establecidas determinadas categorías del derecho en general, y que se les traslada a través del tiempo. ¿Y por qué? Porque, como dijimos al inicio, la dogmática jurídica en general, no solo la del derecho penal, trata de generar uniformidad en los conceptos. Entonces, si ya en Roma se establecía una categoría jurídica en latín que tenía determinado concepto en sí misma, ya no había necesidad de generar un nuevo término para eludir ese concepto. Entonces yo entiendo que también por temas de practicidad se trasladaba esta denominación y se enseñaba que esta locución latina significaba eso, ¿no? Entonces es más o menos por ello. Y segundo, es que la influencia que tiene, por ejemplo, el derecho penal romano en el derecho penal contemporáneo, que es algo no muy estudiado tampoco, pero yo he encontrado que hay una obra de un pensador clásico que se llama Theodor Mommsen. Él ha escrito 2 tomos del Tratado de Derecho Penal Romano, que es un clásico del derecho penal romano, donde él alude que uno de los influjos más importantes que viene desde Roma a nuestros tiempos es los juris responsa romanos. ¿Qué eran los responsa romanos? El emperador o el gobernante romano le daba la potestad a determinado tipo de personas para que las interpretaciones que ellos hicieran de las leyes fuera una interpretación que tuviera la característica de ser obligatoriamente invocada por los pretores romanos al momento de resolver sus casos. O sea, no como ahora, que todos, me incluyo, hacemos las interpretaciones que consideramos más razonables y mejores de las disposiciones legales, de cómo debe interpretarse determinado delito. En Roma no existía esa anarquía. En Roma había un conjunto de autoridades institucionalmente establecidas que eran los únicos legitimados para hacer esas interpretaciones. ¿Y quiénes eran ellos? Seguramente hemos escuchado sus nombres: Gallo, Papiniano, Paulo, el mismo Cicerón, ¿no? Entonces ellos eran los que estaban autorizados a hacer esas interpretaciones. Y es por eso que hasta el día de hoy sus interpretaciones son estudiadas y respetadas, porque justamente esa era su labor en el derecho penal romano, ¿no? Y en el derecho en general, en realidad. Lo que ellos interpretaban y lo que ellos decían sobre cómo debía interpretarse una disposición se convertía en derecho, ¿no? O sea, la interpretación de ellos era una fuente del derecho. ¿Y eso cómo se ha trasladado a nuestros días? En lo que conocemos como jurisprudencia vinculante. La jurisprudencia vinculante no es otra cosa que el traslado de los juris responsa romanos a las épocas contemporáneas, ¿no? Ahora, en cuanto a los fundamentos del principio de legalidad, hablábamos hace un momento de Feuerbach, y Feuerbach reflexiona a partir de 2 fundamentos. Un fundamento jurídico que tiene raíces en la teoría psicológica de la pena, que decía que la pena es un medio de prevención general. Cuando se establece, por ejemplo, una pena de cadena perpetua para los violadores de menores de edad, todos los potenciales violadores de la sociedad van a tener temor y no van a cometer ese delito.
Ese era uno de los fundamentos de Feuerbach. ¿Y cómo van a saber que esa acción está sancionada con cadena perpetua? Pues a partir de la legalidad, de establecer esa prohibición y su sanción en una disposición legal. Así es como funcionaba la teoría psicológica y el fundamento jurídico de la vigencia de la legalidad. Pero también tenía un fundamento de carácter político, porque propiciaba una concepción liberal del derecho penal. Una concepción liberal porque, si bien es cierto, los seres humanos podemos desplegar nuestros actos dentro de la organización social, tenemos garantizado el ejercicio de nuestras decisiones dentro de la sociedad, pues el derecho penal también iba a limitar estas acciones. Entonces, garantizaba la vigencia de un Estado liberal, sí, porque justamente el límite de nuestra libertad es el que permitía que los demás puedan actuar con libertad. ¿Cómo es esto? Solamente yo puedo tener mi libertad garantizada en la sociedad en la medida que los demás no interfieran ilegítimamente en mis decisiones. Solamente en la medida que los demás no lesionen ilegítimamente mis actos. Solamente en la medida que los demás no interfieran en mi libertad. Solamente cuando yo tengo garantizado que los demás no van a interferir en mi libertad personal, es que yo puedo actuar con libertad real y efectiva dentro de la sociedad. Porque si no existiera un mecanismo legal que sancionara las injerencias indebidas en mi libertad, pues finalmente, como no hay un mecanismo de sanción, si es que yo ahorita agarro el celular de uno de ustedes y me lo apropio, entonces todos harían lo que quisieran. Y si todos hacen lo que quieren, la libertad no estaría garantizada. Entonces, también existe un fundamento de carácter político. Pero existe otro eminente penalista, que es Franz von Liszt, quien señalaba que la ley penal no solamente es una fuente del derecho a castigar, que es la noción tradicional, sino que también esta sirve como límite del ejercicio de este poder. No solamente la ley penal es una fuente del derecho penal, sino también un límite al ejercicio del jus puniendi. Solamente lo que esté en el Código Penal puede ser sancionado, y lo que está fuera de él no podrá ser sancionado. Entonces, las disposiciones legales contenidas en el Código limitan el número de acciones que pueden ser catalogadas como delitos. Eso es lo que en criminología se llama proceso de criminalización primaria, que los gobernantes en el poder legislativo seleccionan determinado tipo de conductas y las transportan a disposiciones legales, y solamente estas son las que se convierten en ilícitos dentro de una sociedad. Y existe otro pensador alemán, un filósofo que se llama von Reich, que decía que la legalidad en realidad para él tenía una naturaleza premial. Él decía, la legalidad en realidad con todos sus fundamentos es un premio para los delincuentes. ¿Y por qué? Porque de ahí surge esta frase le pertenece a von Reich: todo lo que no está penalmente prohibido está penalmente permitido. Si bien es cierto, es una suerte de límite, es una suerte de garantía y es una suerte de seguridad, porque solo lo que está en el Código Penal será sancionado, pero también genera supuestos de impunidad, porque lo que no está en el Código Penal no podrá ser sancionado. Y existen casos donde ha existido la necesidad, valga la redundancia, de sancionar actos no previstos en una ley. Habrán habido casos, lo vamos a ver más adelante cuando veamos el caso de la analogía en el derecho penal. Su tradicional formulación, la tradicional formulación es que no hay delito sin ley cierta, no hay delito sin ley estricta, no hay delito sin ley escrita, no hay delito sin ley previa. No hay delito sin ley escrita, toda acción considerada delito debe estar por escrito, contemplada así en una disposición legal, contenida en una disposición del Código Penal. No hay delito sin ley estricta, esto quiere decir que para que surja una nueva disposición de derecho penal debe seguirse estrictamente el procedimiento preestablecido por el surgimiento de las leyes. Es decir, debe respetarse el procedimiento constitucionalmente regulado para la dación de una ley penal. No hay delito sin ley cierta. La terminología en la cual una ley penal debe estar escrita debe ser una terminología clara, debe ser una terminología
que no deje demasiados supuestos a la ambigüedad o a las múltiples interpretaciones. Entonces debe tener claridad de la redacción de una ley penal, y no hay delito sin ley previa. Tiene que ser necesariamente que una ley haya existido en el tiempo antes que la acción cometida, porque si la acción cometida al momento de realizarse no tiene una ley que la sancione, no podrá esto jurídicamente de manera válida ser sancionado. Entonces siempre debe haber una ley previa a la acción para ser sancionada. Y a esto le hemos agregado una quinta consecuencia, que surge también de la legalidad, que no hay delito sin juicio previo. Esto es algo de lo que pocos hablan, porque la legalidad no se restringe al derecho penal sustantivo, no se restringe a no hay delito sin ley escrita, estricta, cierta y previa, que es lo tradicional. No hay delito también sin juicio previo. Porque si yo cometo un acto prohibido y viene alguien y directamente me dice, tú eres un delincuente y te vas a la cárcel, un momento. Tengo que ser sometido a un debido proceso, con las garantías de un debido proceso, y recién si en juicio soy vencido, se puede afirmar que yo he cometido un delito. Entonces, no solamente no habrá delito sin una ley previa, sino no habrá delito sin un juicio previo donde se destruya nuestra presunción de inocencia. Y todo esto tiene que ver con el principio de legalidad penal. Bonus track. Alguna vez nos dijeron, y alguna vez yo me pregunté en la universidad, ¿cómo diferenciamos las normas de derecho penal y derecho civil? Y esta es una pregunta que nos hizo el profesor Inostroza Ucasín. ¿Cómo distingue usted, alumno, una disposición penal de una civil? Bueno, acá hay una pequeña respuesta. El derecho penal en el artículo 2 dice: nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentre establecida en ella. Principio de legalidad. Pero el derecho civil, ¿qué nos dice? Artículo 8 del título preliminar del Código Civil. Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos deben aplicar los principios generales del derecho y preferentemente los que inspiran el derecho penal peruano. Entonces, una diferencia esencial entre una forma de reflexionar penalmente y una forma de reflexionar civilmente es que la reflexión de los penalistas, lamentablemente, muchas veces va a tener que acabar donde acaba la revelación legal. Pero la reflexión de un abogado con una formación civilista va a acabar con la ley, no. Tiene que ir mucho más allá, porque no puede dejarse de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. Esto es lo que se conoce como el principio de iura novit curia, o también como lo que tradicionalmente se conoce como los métodos de integración jurídica, ¿no? Entonces, he allí una diferencia esencial. En el derecho penal, la legalidad es rígida, pero en el derecho civil no. ¿Se respeta la legalidad? Sí, para muchísimas cosas. Pero si hay algo no regulado legalmente, el juez no puede decir, bueno, lo siento señor, no está regulado legalmente y no le doy respuesta. Tiene que darle una respuesta. Prohibición de la analogía. Vamos a, en esta parte, tratar de decir algo que usualmente no se ha dicho. Y vamos a tratar de hacer una defensa de por qué la analogía, in malam parte, sí debería ser permitida en algunos casos. Es una posición un poco heterodoxa, no tan ortodoxa como tradicionalmente se sataniza la analogía y se dice la analogía está prohibida y solo la analogía en buena parte es permitida. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así, pero nunca nos hemos puesto a reflexionar si realmente esto es totalmente válido. Analogía tiene un fundamento jurídico, porque siempre nos dicen analogía es resolver un caso jurídico en función a la regla establecida para un caso semejante. Ya, pero nada, no nos están diciendo por qué la analogía existe en el derecho. El profesor François Genis, un profesor francés que escribió una obra clásica de la interpretación que se llama Tratado de Derecho Civil Positivo para la Interpretación, nos dice en esta obra que la analogía tiene su fundamento en el deseo de igualdad, en el deseo de igualdad jurídica. El fundamento jurídico de la analogía es la igualdad jurídica. En supuestos donde no existe regulación legal,
los seres humanos vemos cómo se han resuelto casos semejantes. Y en base a esos casos semejantes y su forma de resolverlos, reclamamos que un caso que consideramos análogo, reclamamos que un caso que consideramos semejante, tenga una igual consecuencia jurídica. Entonces el fundamento de la analogía en el derecho en general descansa en el principio de igualdad jurídica. Entonces la analogía no es tan mala después de todo. Cuando hablan de la analogía, la satanizan a más no poder, que es algo prohibido, es un delito, es un pecado capital hablar de la analogía. El profesor Rudolf Stangler también nos dice que la analogía surge cuando hay una cuestión no resuelta por el ordenamiento legal positivo y se basa una solución en la decisión de otra cuestión semejante, justamente de lo que les hablaba. Pero la analogía será del todo mala. Justamente en el derecho penal está permitida la analogía. Nuestro Código Penal, ¿qué nos dice? Artículo 3º, inaplicabilidad de la analogía. No está permitida la analogía para calificar el hecho como delito o falta, definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de seguridad que les corresponde. Ayer, o hoy, más o menos a las 3 de la mañana, estaba repasando lo que iba a decir en esta conferencia y encontré algo brillante. Encontré un artículo escrito en el año 1989, el año de mi nacimiento, por el profesor Manuel Atienza. ¿Y qué nos dice Manuel Atienza? Imaginemos un país que sanciona con la pena de muerte el delito de homicidio. ¿Actualmente existen países que sancionan con la pena de muerte el delito de homicidio todavía? Sí, muchísimos. Este país suscribe un pacto internacional de abolición de la pena de muerte. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Que constitucionalmente este pacto forma parte de su derecho interno, por lo que ya no es posible sancionar el homicidio, dado que su única pena prevista era la cadena perpetua, o el homicidio, porque la cadena perpetua es una muerte lenta. En tal contexto, se produce una serie de homicidios. Suscribimos nuestro pacto internacional, abolimos la pena de muerte abolimos la pena de muerte para aquellos casos donde se comete un homicidio, pero al día siguiente existen homicidios en masa en nuestro país. ¿Cómo sucede en todos los países? ¿Qué día no hay homicidio en el país? Las únicas normas penales vigentes que quedan son las de lesiones graves. Pregunta: ¿debe dejarse impunes los homicidios o debe, por analogía, sancionarse talos actos como si se tratara de supuestos de lesiones graves con la pena prevista para estos delitos? Entonces, la analogía es tan mala, tan maquiavélica. El profesor Atienza nos pone a reflexionar en un caso límite. Y lo que responde al final el profesor Atienza es que, de manera excepcional, en estos casos, aun cuando tradicionalmente la analogía es vista como el pecado capital más grave para un penalista, pues en estos casos el profesor Atienza dice que sí podría ser aplicable. Que frente a la necesidad de justamente no generar un estado de impunidad frente al delito más grave, porque el delito más grave en un código penal, ¿cuál es? El homicidio. Por eso es que el primer artículo de la parte especial del Código Penal sanciona el homicidio. El delito más grave que se comete en una sociedad es el homicidio, porque extingues algo que no tiene forma de evaluarse, extingues un fragmento de la historia de la humanidad que nunca más se podrá repetir, la vida de un ser humano. Se cometen homicidios en masa y los vamos a dejar impunidad, o vamos a aplicar la pena de lesiones graves por analogía como si fueran casos de homicidio. Esa es la reflexión a la que nos lleva el profesor Atienza. Y yo me puse a reflexionar algo más. ¿Qué son los casos de tentativa? ¿Existe alguna disposición en el Código Penal que nos diga: aquel que intente hurtar una cosa mueble total o parcialmente ajena será reprimido con pena privativa de libertad no sé cuántitos? ¿Existe eso en el Código Penal? ¿Existe en el Código Penal una disposición legal que nos diga: aquel que intente defraudar patrimonialmente a una persona y de su acción en la realidad
pero por causas ajenas a su voluntad, no se concreta el resultado. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Cuando una persona intenta hurtar un bien, ¿lo ha hurtado? No. ¿Qué es lo que sanciona el Código Penal? El hurto. Lo que el Código Penal sanciona es que una persona se apodere de un bien. ¿Y por qué el Código Penal sanciona el intento de un hurto? La primera respuesta es porque el Código Penal ha previsto en el artículo 16, si mal no recuerdo, la tentativa legalmente establecida. Pero conforme a su naturaleza jurídica, lo que estamos reflexionando es, ¿pero qué es una tentativa finalmente? Es un supuesto de analogía, porque a pesar de que el Código Penal no tiene una disposición legal que diga aquel que intente hurtar será reprimido, finalmente se termina sancionando. O sea, un caso semejante, no previsto de manera expresa conforme al mandato de legalidad, se sanciona. Pero doctor, en ese caso hay una disposición general que es la tentativa, ¿no? Claro. Que es aplicable a todos los delitos. Efectivamente, yo no estoy desconociendo eso, sino que lo que estoy haciendo es, más allá de lo que la disposición legal dice, más allá de que la disposición legal genera la vigencia de la necesidad de la sanción de las tentativas, estamos analizando cuál es la naturaleza jurídica de ese tipo de sanciones. Y la naturaleza jurídica de ese tipo de sanciones es que son reflexiones de analogía, ¿no? Entonces, existen supuestos de analogía y mal amparo en sí, y legalmente amparados. Justamente eso es a lo que vamos. Y no acaba allí, no acaba allí. Cuando nosotros afrontamos un proceso penal, hace 2 años más o menos se suscitó una gran polémica en la Corte Suprema con esto del lavado de activos. José Inostroza Pariachi y compañía sacaron un precedente vinculante de la casación Arequipa sobre el lavado de activos, donde dijeron solo configura lavado de activos aquellos casos donde el delito fuente sea un delito grave. Yo no leía el decreto legislativo que regula el lavado de activos y decía, ¿de dónde ha sacado esto? En ninguna parte acá dice delito grave. La Corte Suprema tuvo que darle la plana a Inostroza Pariachi, sacó la sentencia plenaria casatoria 1/2017, donde dijeron falso. El delito de lavado de activos puede tener como fuente cualquier delito con la capacidad de generar ganancias, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos? Cada vez que uno reflexiona sobre cuál es el concepto o el contenido de un elemento normativo contenido en un tipo penal, ¿puede esto llevarnos a supuestos de analogía? ¿Sí? Porque el Código Penal limita qué es lo que debemos entender por delito fuente. No. El Código Penal limita qué es lo que debemos entender por posesión a efectos de la sanción del delito de usurpación. No, pero ahí yo tengo una salvedad. Sí debería limitarse a partir de una regulación de remisión al derecho civil, porque el derecho civil sí tiene muy claro qué es la posesión. Lamentablemente en las investigaciones fiscales existen muchos amigos del Ministerio Público que les estimo muchísimo, pero que no tienen idea de lo que es la posesión para el derecho. Entonces, lamentablemente la liberalidad de la interpretación de los tipos penales en cuanto a sus elementos estructurales dejan siempre la puerta abierta a la aplicación de la analogía. Y muchas veces se legitima, y muchas veces salen precedentes vinculantes, en el caso de Inostroza Pariachi, supuestos de analogía que nos acechan día a día. Entonces, eso es justamente a lo que quería llegar en la reflexión de esta parte. Doctor, tengo una consulta más. ¿No le quitaría eficacia al principio de legalidad la aplicación de la analogía? En todo caso, ¿cuáles serían los criterios que se deberían seguir para la aplicación de la analogía? Eso es justamente el tema de mi tesis. Y esa es una respuesta justamente que no te podría dar ahorita porque es una respuesta demasiado compleja de encontrar, ¿no? Entonces eso es algo justamente en lo que estoy trabajando todavía, porque lo primero que sí me he dado cuenta es que existen estos casos, en la realidad existen, pero a partir de aceptar que estos casos existen en la realidad, justamente lo que estamos trabajando con mi asesor es a partir de qué métodos, porque existe la ausencia de un método en estos casos, podemos interpretar los tipos penales para hacer vigente el principio de seguridad jurídica. O sea, no que todos interpretemos como queremos, sino que existe un procedimiento preestablecido que haga ciertamente predictible los procedimientos de interpretación en los tipos penales.
Se ha escrito sobre eso, en realidad he rastreado, como les digo, hasta Grecia, no se ha escrito sobre eso en específico en derecho penal, y eso es justamente lo que estamos tratando de hacer. Vamos a hacer un pequeño receso en esta parte, porque la siguiente parte de la que pasamos es igual de extensa que la que acabamos de terminar. Es que vamos a hacer un receso de unos 10 minutos y volvemos para terminar la disertación con el análisis de la ley penal en el tiempo, en el espacio y en relación con las personas. Buenos días. Hola Mayra, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas. Siéntate aquí. ¿Por dónde va a entrar esto? Uno vulnera el principio del ne bis in idem, nadie debe ser procesado 2 veces por lo mismo, pero también implica que el Estado peruano tiene una desconfianza en el sistema de administración de justicia de otros estados, ¿no? Una regulación no tan racional, pero que sigue vigente en nuestro país. Y entendemos que sigue vigente por cuestiones también de política criminal. ¿Por qué? Porque también imaginemos la otra cara de la moneda. ¿Quiénes son las personas que fugan fuera del país? ¿Las personas que tienen recursos o las que no tienen recursos? Las que tienen recursos, evidentemente. Vivir en España, todo el tiempo que está viviendo en Rosa Pariachi, sabe Dios cuánto costará. Entonces, como existen personas con capacidad económica suficiente para fugar de nuestro territorio nacional y sacarle la vuelta a nuestra legislación, porque la legislación peruana es muy dura en comparación a los sistemas legislativos europeos, imaginemos pues que los procesen a todas las personas que se fugan en otro país, en los otros países, cumplen su pena y volverían al Perú como si nada hubiera pasado. Entonces el Estado peruano, por una opción de política criminal y para no dejar visos de impunidad, ha optado por esto. Y ha dicho, si ustedes, Estados extranjeros, los procesan, los sancionan, bueno, está bien. Pero yo, Estado peruano, si ellos vuelven a ingresar, los voy a volver a procesar y los voy a volver a sancionar. Las sentencias penales dictadas en el extranjero contra personas que han cometido delitos en el extranjero. Acá estamos analizando sentencias extranjeras por delitos cometidos en territorio nacional. Pero cuando se cometen delitos en el extranjero y se ha sancionado por un delito en el extranjero, ¿qué pasará? En este caso no existe ningún criterio de corrección jurídica. Es como que el Estado peruano dice, no es mi asunto. Se cometió allá, no me afectó en nada a mí, es su sistema de administración de justicia. Así es que aquí nosotros reconocemos plenamente estas sentencias extranjeras, así como las consecuencias que de ellas derivan. No tenemos competencia para desconocerlas, revisarlas, volverlas a procesar, porque es algo que ustedes han solucionado. Y como no me afecta en nada a mi Estado peruano, no me meteré en ese asunto. Solo cuando sean delitos que se hayan cometido en mi territorio, allí sí desconoceré las sentencias de los estados extranjeros, ¿no? Esa es la regulación peruana respecto al reconocimiento de las sentencias penales extranjeras. Principio de competencia real. La ley penal nacional se aplica al autor de una infracción cometida en el extranjero cuando lesiona o pone en peligro un bien jurídico cuyo titular es el Estado peruano. ¿Existirían casos donde una persona en el extranjero pueda cometer un delito que afecte al Perú? Sí, ahí está el ejemplo. El delito de falsificación de monedas o billetes peruanos que pueda ser cometido en el extranjero, en Brasil, en China, en Alemania. Si un peruano muy astuto o un no peruano se va a uno de estos países o vive en estos países y se dedica a falsificar billetes peruanos de 200 soles, pregunta, ¿esto afectará al Estado donde se ha cometido la acción o estará afectando al Estado peruano? Al Estado peruano, y en consecuencia, por el principio de competencia real, el Estado peruano dirá, el acto ha sido cometido en el extranjero, está bien, pero está afectándome a mí. Como Estado peruano, en consecuencia, yo reclamo la competencia para procesar y sancionar esa acción.
Entonces la idea central es que el titular del bien jurídico debe ser el Estado. Esa es la condición, por eso se llama principio de competencia real, de la realeza, de la monarquía, del representante del gobierno. Se trata de una justificación en bienes jurídicos colectivos, pero existe una regla de identidad de normas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, y sobre todo en el territorio extranjero, se debe considerar el acto como delito y merecer una sanción penal. Si la persona que se fue a falsificar monedas, no sé, a Mongolia, y en Mongolia no hay un delito de falsificación de monedas, lamentablemente el Estado peruano no podrá iniciar un procedimiento de extradición y no podrá sancionar a esta persona. Tiene que existir una regla de identidad de normas. El acto debe ser sancionado tanto en Perú como en el estado donde se haya cometido el acto. Y hay un límite en cuanto a la penalidad. Conforme al artículo 6 de la ley de extradición, la pena debe ser superior a 1 año. Si no lo es, el Estado peruano no accionará un procedimiento de extradición. Si se comete un delito que de alguna manera afecta intereses del Estado peruano, pero cuya pena no sea superior a 1 año, por cuestiones de economía fundamentalmente, el Estado no va a desplegar todo lo que hay que desplegar para realizar un proceso de extradición. Simplemente lo dejará pasar. Principio de personalidad pasiva. En el artículo 2, numeral 4 del Código Penal, esto se conoce como el delito perpetuado contra peruano. Carl Binding, de quien hablamos hace muchas diapositivas atrás, dice que constituye un aspecto del principio real o de defensa. Así como existe un principio real cuando se afectan bienes colectivos del Estado, también existe una necesidad de defensa de la soberanía estatal para procurar la defensa de los nacionales. Entonces, la ley penal nacional será aplicable en los delitos cometidos fuera del territorio nacional en agravio de un habitante o un ciudadano peruano. Esta postura es criticable actualmente, pues es consecuencia de una desconfianza en el sistema de administración de justicia de otros países, bajo la idea de no proteger a las víctimas que no son sus nacionales. La finalidad es proteger mejor a los nacionales que sean víctimas de delitos cometidos en el extranjero. La disposición existe. O sea, cada vez que se comete un delito contra un peruano en el extranjero, el Estado peruano tiene la potestad de solicitar el procedimiento de extradición de la persona que ha cometido ese delito. Eso no quiere decir que le van a aceptar la extradición, pero legalmente el Perú ha previsto esa posibilidad. Cada vez que se comete un delito contra un peruano, el Estado peruano podrá accionar un procedimiento de extradición. A eso se refiere el principio de personalidad pasiva. Principio de personalidad activa, que también existe. La ley penal nacional se aplica a todo nacional que hubiera cometido un delito fuera del territorio de la República, ¿no? O sea, es la regla inversa. Ciudadano peruano se va al extranjero y comete un delito, también el Estado peruano tiene una disposición legal por la cual podría solicitar la extradición de ese ciudadano peruano para procesarlo en territorio nacional. ¿Cuál es la condición? Que debe ser un delito pasible de extradición, es decir, debe ser delito en ambos países, no importa cómo la gente haya podido ingresar al país. Si ingresó de manera legal o ilegal al otro estado, no es relevante, simplemente será importante que este acto deba ser considerado delito tanto allá como aquí, para que se aplique y se accione esto. ¿Quiénes pueden accionar o invocar estos principios? Cualquier abogado puede iniciar el trámite de un proceso de extradición. Conociendo estos principios, imagínense que algún día les llega la oportunidad de asesorar uno de estos casos. Viene una familia y dice, le están atribuyendo un delito de homicidio o un delito contra el patrimonio grave a mi tío, sobrino, hermano, papá, mamá, que esté en Chile. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada, señora. Falso. Existe un principio de personalidad activa y podemos iniciar un procedimiento de extradición. ¿Puede prosperar? Sí, como también no, pero la disposición legal existe. Vamos a ver adelante cómo se tramita un proceso de extradición. Principio de competencia universal. Esto es muy interesante. ¿Qué tipo de crímenes pueden ser de competencia universal? Son crímenes mundiales que amenazan el interés común de todos los estados.
¿Hemos tenido algún crimen de esas características recientemente? Sí. El año 2017 o inicios del 2018 se generó un caso conocido como el ransomware. ¿Qué es el ransomware? No sé si lo recuerdan en las noticias, o habrá pasado muy desapercibido. Se trataba de un virus que había afectado masivamente computadoras en todo el mundo, a tal punto que había ocultado la información o había, por así decirlo, hurtado la información de las computadoras de muchas personas a nivel mundial de países distintos, y a las cuales se les exigía un pago que debían abonar a una cuenta bancaria internacional para que les devuelvan su información. Fue tan fuerte este caso que tuvo detrás de los autores de este delito a los servicios de inteligencia norteamericano, ruso, alemán. Existieron hackers internacionales que se ofrecieron a dar una solución al ransomware, y finalmente pues se detectó quiénes eran los que habían desplegado este acto. Entonces, este acto es un claro ejemplo de que en la actualidad existen crímenes que pueden tener un alcance global, un delito cibernético de alcance global. Y en esos casos, ¿quién será competente? Principio de competencia universal. Si hubiera algún ciudadano peruano afectado, o muchos ciudadanos peruanos afectados, el Estado peruano podría pedir legítimamente procesar y sancionar a esos delincuentes cibernéticos. Igual que Perú, lo podrían hacer todos los estados cuyos habitantes hayan resultado afectados. Entonces, este principio significa que todo estado puede juzgar y condenar a un delincuente sin tener en cuenta su nacionalidad o el lugar de comisión de la infracción. Lo fundamental será que su acto haya comprometido y haya significado una amenaza mundial o una amenaza de interés común para todos los estados. Este tipo de delitos también son no solamente estos casos extremos como el ransomware, sino también los delitos contra la humanidad, como la trata de personas o delitos internacionales, también pueden ser sancionables perfectamente por cualquier estado. ¿Por qué? Porque afectan bienes jurídicos de carácter universal. Y en nuestro país la competencia para sancionar estos actos está dada por el hecho de que el Perú haya ratificado algún convenio internacional sobre la materia, por poner un ejemplo sobre trata de personas, tráfico de armas internacional, ¿no? Imagínense que una red internacional de tratantes de personas está en una odisea de escaparse de las autoridades que los están persiguiendo y llegan al territorio peruano. Y es las autoridades del territorio peruano los que los logran capturar. Por principio de competencia universal, como son casos que afectan bienes jurídicos de carácter universal, el Estado peruano podrá perfectamente procesar y sancionar a estas personas sin necesidad de enviarlos a otro estado para que sean procesados, ¿no? Salvo que algún otro estado inicie un proceso de extradición y pida ser competente a su vez. Ahí sí tendría que resolverse cuál de los dos estados resultaría siendo competente. Y llegamos a la extradición. ¿Qué es la extradición? Es un acto de ayuda interestatal en asuntos penales. Tiene por objeto transferir a una persona individualmente perseguida o condenada también. Esto no muchas veces se habla. La extradición no solo es para procesar, también sirve para condenados. Yo puedo activar un procedimiento de extradición para que una persona ya condenada cumpla una pena en otro país, o una persona que ya está cumpliendo pena en un otro país puede ser trasladada para culminar su pena en el Estado peruano. Sirve para ambos casos. O perseguido o condenada de la soberanía de un Estado a la de otro, ¿no? O sea, se transfiere la soberanía de un Estado al otro para o sancionar o el cumplimiento de la condena. ¿Cuándo surgió la extradición? En sus orígenes, la extradición era un acto eminentemente político. Era un acuerdo entre soberanos. ¿Para qué? Para entregarse a sus enemigos políticos. Existía persecución política entre opositores políticos, se iban a otro país y el gobernante de ese país se contactaba con el gobernante del país a donde habían huido y le decía: ¿sabes qué? Este opositor político ha huido y estamos procesándolo por tal acto, envíamelo. Se lo envía, ¿no? Entonces, la extradición eminentemente surgió como un acuerdo político
para entregarse a sus enemigos políticos. Pero ¿cuándo cambia esto? Con la ley belga. En 1833 se establece la ley belga y se establecen algunos principios con los cuales se establece que se requiere para que prospere un proceso de extradición la doble incriminación y se excluyen los delitos políticos. La génesis era entregarse a los enemigos políticos, pero desde la ley belga de 1833 ya no es posible pedir extradiciones por delitos políticos, solamente por cualquier otro tipo de delitos y bajo condición de que sea delito en el país de extradición activa como en el país de extradición pasiva. ¿Cuál es el procedimiento? Se plantea un pedido donde es la Corte Suprema la que dictamina y no cualquier juez supremo, sino tiene que ser en sala plena de la Corte Suprema, donde se determina si procede o no procede un pedido de extradición. El gobierno, luego de que la Corte Suprema tome esta decisión, está vinculado a lo que decide la Corte Suprema solamente cuando ésta lo declara improcedente. O sea, si la Corte Suprema declara improcedente el procedimiento de extradición, el gobierno no puede hacer nada. Empieza por iniciativa en Lima, ¿por qué hemos puesto juez instructor? Porque en Lima todavía no está vigente completamente el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, ¿ante quién se plantea este pedido de extradición? En Lima, porque es el único departamento donde no hay nuevo Código Procesal Penal, se plantea ante el juez instructor o ante un tribunal correccional. En el nuevo Código Procesal Penal, esta solicitud de extradición se plantea ante el juez de investigación preparatoria y por pedido motivado del representante del Ministerio Público. Así es como se inicia un procedimiento de extradición. Se da en casos de declaratoria de reo ausente, declaratoria de reo contumaz o cuando medie una medida como la prisión preventiva. Tienen que existir estos supuestos para iniciar un procedimiento de extradición. Por eso es que muchos decían, ¿por qué José Nostroza Pariachi no lo han procesado rápidamente? El Estado es ineficaz, el gobierno corrupto, ¿no? Nuestra regulación legal es esa. Tiene que haber una declaratoria de reo ausente, una de reo contumaz o una prisión preventiva y recién allí pueden activar el procedimiento de extradición. ¿Podría modificarse? Claro que podría modificarse. El Estado peruano podría decir perfectamente, procederá el procedimiento de extradición en aquellos casos donde resulte inminente un pedido de prisión preventiva, ¿no? Entonces, ¿desde ahí podríamos activar el procedimiento de extradición? Sí. Pero en tanto eso no se cambie, vamos a seguir condicionados a que ya existe un mandato de prisión preventiva, que ya existe una declaratoria de reo ausente o contumaz, para recién poder accionar el mecanismo de la extradición. En caso se considere procedente el procedimiento de extradición, esto se eleva al Consejo de Ministros, para que por vía diplomática se requiera al país donde se encuentre el imputado reclamado. El gobierno no puede rechazar el pedido de la Corte Suprema. Por ello, nuestro sistema es mixto, porque depende de dos decisiones. El gobierno puede rechazar, es mixto porque depende de dos decisiones. La primera decisión la toma la Corte Suprema en sala plena y la segunda decisión la toma el Poder Ejecutivo. La Corte Suprema determina que sí es procedente la extradición, pero habrá un segundo mecanismo y un segundo filtro que lo hará el órgano ejecutivo de la nación, quien puede rechazar el pedido de la Corte Suprema, ¿no? Y lo que yo me ponía a pensar es, ¿qué pasa si es un caso tan mediático como por ejemplo el caso de Nostroza Pariachi? La Corte Suprema hubiera pedido la extradición, pero imaginemos que en el gobierno no hubiera estado Vizcarra, si no hubiera estado la señora K. ¿Ustedes creen que la señora K hubiera declarado procedente el pedido de extradición de Nostroza Pariachi? No le convenía. ¿Y qué hubiéramos podido hacer? ¿Hubiéramos escuchado baladas tristes y nos hubiéramos puesto a llorar? No. Hubiéramos podido acudir al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque finalmente, en todo Estado de Derecho, el Tribunal Constitucional se supone que es el último bastión de la defensa de los intereses de una nación, porque ellos defienden
la constitucionalidad de un Estado. ¿Y qué es la Constitución? Pues finalmente es la norma fundamental que está dirigida a garantizar la defensa de los intereses de una nación y su sistema de gobierno. Aunque lamentablemente Hans Kelsen jamás se habría imaginado que tengamos pues magistrados del Tribunal Constitucional como los que han emitido la sentencia de liberación a favor de la señora K, ¿no? Esos ya son casos que escapan pues a la regla general de la larga tradición de correctas decisiones de los tribunales constitucionales y que nos demuestran que en la práctica se pueden dar excepciones a la regla que lamentablemente destruyen las más bonitas y las más legítimas teorías pensadas, como las de la necesidad de contar con un tribunal constitucional. Doctor, Pero, una consultita, disculpe. Acá se me venían los comparativos, por ejemplo, en el tema de extradición de Pariachi, ¿no? Y nosotros a Pariachi. ajá, Y el tema que ya tiene más de 3 años, ya con la regularización, pendientes de algunos presupuestos o requisitos que le pide, por ejemplo, Estados Unidos en el caso de la extradición de Toledo,